Pues Bien. bienvenida Edita, Matías, Ediorne, Martita, Libardo. Feliz sábado a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas. Bien, vamos a dar inicio entonces a nuestro estudio de esta reunión de esta noche. Y el tema que vamos a estudiar hoy es un estudio que es, digamos que lo conocemos hace más de 6 años. Podría decirse que lo hemos estado estudiando. Y es el 126. Así nada más, 126. ¿Ok? Y antes creo que en este estudio voy a hacer bastantes preguntas porque lo vamos a hacer así, de esta forma. Se ve bastante, em, que sea bastante participativo, ¿sí? Entonces, sí, por favor, estamos atentos para ir construyendo este tema entre todos nosotros, porque dado el caso de que es un estudio que ya fue dado, entonces lo que estamos haciendo es tratar de repasar, ¿no? Y tener fresca esta información que en otro tiempo adquirimos. ¿Bien? Ok, entonces el 126. Y la pregunta que voy a hacer primero es, eh, ¿por qué? ¿Por qué nosotros estudiamos el 126? Así de una forma simple, quisiera que pudiésemos entrar un poco en contexto. Tal vez no puedas dar una respuesta muy compleja, así, ¿por qué el 126? ¿Qué es la importancia que tiene? ¿Qué piensa? ¿Alguien? Porque es un símbolo del 2520. Me gusta eso. Bien. Creo que esa es una de las razones principales. Es un símbolo. Muy bien. ¿Qué más? Ah, no se ve, creo, ¿verdad? Por el foco. Se Ay, a ve, ver. se ve bien. La idea es esa. Voy a hacer un poquito por acá. Ahí. Es un símbolo del 2520. Muy bien. ¿Qué más? O vamos a hacer la pregunta, así de bastante general. ¿De dónde nosotros sacamos bueno, sacamos del 120, del 2520, ¿ya? Pero así de una forma general, ¿qué es el 2520? Una profecía de tiempo. Muy bien, una profecía de tiempo. ¿Y es símbolo de qué? Si el 126 es un símbolo del 2520, entonces el 2520 es un símbolo de qué? También de De, sentimiento, de dispersión y reunión. Depende de la Ajá. perspectiva. Ah, muy bien, eso me gusta, depende. Reunión, podríamos poner varias. Dispersión, ¿qué más? Tiempo. Tiempo. restauración. Tiempo, bien. ¿Qué más? Castigo. Castigo, me gusta. Ajá. Alguien dijo restauración. Restauración también. Este marcador no mancha mucho, pero sí, sí se ve. Ok. Entonces, el 126 es un símbolo del 2520 y 2520 es un símbolo de reunión, dispersión, tiempo, castigo y restauración. Bien, sabemos que no encontramos el 2520 en la Biblia, pero ¿por qué nosotros decimos y creemos en el 2520? ¿Cómo lo encontramos? ¿En símbolo de qué? ¿Geras? Pues, ¿te refieres a la moneda? No, Tenemos no, varias. estoy entrando. Los controversiales 7 tiempos de Deuteronomio. Eso. Excelente. Eso, ahí Tenemos me gusta. Lo encontramos en el símbolo de los 7 tiempos.
¿ok? Porque no está como tal. Ajá, es Deuteronomios, Levítico, muy bien. Perdón, era Levítico 27. Levítico 26. 6. creo que- Sí, ¿verdad? Levítico 26. Reprobando. Sí, reprobando. Ok. Ok, entonces, cuando se estudió el 2520, se encontró todo este simbolismo y obviamente se usó la Biblia para verlo y fue toda esa relevancia profética que se le dio a estos, al 2520. Y cuando nosotros vamos y queremos entender el 126, ¿a qué, a qué, a qué capítulo vamos o a qué libro vamos de la Biblia? Levíticos 26. Cuando hablamos del 2520, sí, vamos a Levítico 26, pero ahorita vamos a hacer el estudio del 126, un símbolo del 2520. ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué libro específicamente vamos para poder sacar esa simbología? Al principio día por año, pero el versículo no me acuerdo. Espera. Creo que hay mensajes. Ah, Levítico, sí. Todavía. César tiene la mano levantada, sí, creo. Sí, César. No sé si de ya rato o ahorita. No, era Daniel Ujú, para hablar sobre el 26 ujú. y sobre lo Bien, del día es número 1434 y Ezequiel 46. Estaba en eso. ok. Bien, Daniel, ¿qué libro, qué capítulo dijiste? ¿No dijiste? Bien, No, vamos al libro de Daniel 5. Daniel 5. Si tienen la Biblia allí, bueno, realmente, por favor, quiero que la tengan porque es para que me ayuden, si pueden, por favor. Ujú. Ok, Daniel 5. Vamos a ir directamente entonces a Daniel 5. Bien, vamos a ir desglosando y tratando de entender un poco el contexto para poder llegar en sí al versículo 25, que es el que vamos a estudiar un poquito más de Daniel 5. Pero antes de llegar allí, hay todo un contexto que quiero que veamos, ¿ok? Bien, entonces lo tenemos el capítulo 5 de Daniel. Vamos a empezar leyendo desde el 1 hasta el 4. ¿Alguien voluntario que pueda hacerlo? Claro, 5 al Adelante. 4. Ya, Marco. 5 del 1 al 4. el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ok, gracias. Bien, entonces Marco nos ha leído del 1 al 4. ¿Y qué es lo que hay en términos simples? ¿Me puedes resumir, Marco, en términos bastante simples, estos primeros versículos? ¿Qué es lo que ves allí? ¿Qué es lo que hay Veo allí? que hay una fiesta Ujú. y el rey Belsasar de Babilonia tiene la idea de cometer un sacrilegio usando los vasos de oro del templo de Jerusalén para beber, para emborracharse o para beber vino con su gente.
Ok, gracias. César, ¿quieres decir algo? Sí, que recuerdo también que Parminder hizo un estudio en diciembre, por ahí, diciembre, octubre, noviembre, no recuerdo, 2020 creo, en Francia, cuando él hablaba sobre Daniel representando al pueblo de Dios en el fin del mundo. Y o sea, ahorita haciendo una aplicación, ¿no? Como interpretando, Daniel significa, bueno, dependiendo, ¿no? Puede significar algunas cosas, pero Daniel, Dan es juicio y él es Dios, entonces puede significar algo como juicio de Dios, algo así, o sí, juicio de Dios. Entonces, en ese caso, recuerdo que el cautiverio nosotros lo comparábamos con Ujú. la ley dominical por lo de tema de Daniel 11:41, que dice que y su mano se extenderá, y la mano como símbolo de autoridad. Y eso era lo que iba a decir hace rato, que el 126, 2520 también nosotros lo pudiéramos equiparar con ese símbolo, de, bueno, no, con la ley dominical en sí, porque hay varios elementos allí también Ah, que, claro. sea, son parte, ¿no? Y lo están hablando allí en el libro de Daniel. O bien el libro de Daniel es literal, pero llevándolo a lo espiritual al día de hoy. Ok, gracias César. Sí, justamente de esto trata el estudio que no creo avanzar hasta ahora, pero sí tenemos que ver esta parte de la ley dominical, por supuesto, y gracias por mencionarlo, César. Bien, entonces, así en términos simples, Marco nos dijo que esos primeros 4 versículos, está hablando de una celebración, de una fiesta, vemos a un personaje allí principal, Belsasar, el rey, que está haciendo una especie como de sacrilegio. Bien, entonces lo vamos a dejar así como en una palabra, hay una fiesta, ¿ok? Bien, entonces, y continuando, el versículo 5 dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Ok, entonces, así en términos simples, hay una fiesta, aparece una mano allí escribiendo y todo eso está pasando. Ok, del versículo 6 al versículo 16, lo vamos a leer. ¿Alguien que lo quiera leer? Del 6 al 16. Ayuda. ¿Alguien? Sí, gracias. Dice, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó en sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judá? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios, delante de mí, sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto.
Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Ok, gracias, Sol. Podemos sacar la idea principal de esta, no lo vamos a estudiar versículo por versículo, pero sí, ¿cuál es el mensaje principal de todos estos textos que acaba de leer Solange? Puede responder Solange o otra persona también, o la idea principal, si la podemos entender. Bueno, ¿En creo qué que esa discusión La que está allí? interpretación del sueño. Bien, interpretación del sueño. ¿Alguien más? podemos empezar. Diga. Que Daniel era entendido. Ajá, Daniel, entendido. ¿Qué más? Creo que el hecho de reconocer y de recordar también que Daniel en él se había hallado sabiduría y la comparación que hace como la de los dioses santos, dice, ¿no? Ok, Eso. bien, me parece bien. Sí, es que justamente eso. Lo que hay es una discusión en torno a encontrar a alguien que sea capaz de, vamos al versículo 5 otra vez, de 5:5, de tratar de descifrar esa preocupación que tenía el rey, ¿no? Quieren encontrar a alguien y ahí es donde entra la sugerencia de Daniel. Muy bien. Está bien, hasta allí encontramos esas tres cosas. Quería resaltar. Primero, dijimos que se trataba de una fiesta, de un rey, luego aparece la mano, luego se va a una discusión para encontrar quién pueda ser capaz de poder descifrar ese enigma o esto que al rey le preocupa. Bien, ¿hasta allí todo bien? ¿O algún comentario, al menos hasta allí? Todo claro. Bien. Ok, entonces vamos a entrar ahora al versículo, déjenme ver acá, al versículo 17. ¿16 o Bien. 17? No, 17, siempre de 5:17, porque leíste hasta el 16. El 17 dice, entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Bien, entonces aparece Daniel en escena y Daniel empieza a hablar. ¿Y qué es lo que está diciendo allí? No quiero tu dinero, deja tu dinero a un lado, pero sí voy a hacer lo que me estás pidiendo que haga. ¿Sí? Entonces, en el versículo 18, vamos a concentrarnos un ratito allí porque me gustó lo que hizo Parminder en estos estudios y yo quiero traerlo también a nosotros para que podamos también tratar de llevar esa discusión. Versículo 18. ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Que no sea Solange ni Marco. ¿Alguien más? Dale, te leo. 18 solo. Sí, solo el 18, primero. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, y la gloria y la majestad. Bien. En el 17 Daniel está hablando. En el 18, ¿qué es lo que Daniel está tratando de hacer en el versículo 18? Micaela. ¿Qué está haciendo Daniel en el versículo 18? Antes de dar el sueño, como hace siempre Daniel, redirige la gloria y centra que lo que va a hablar es de parte del Dios Altísimo. Además que le es una respuesta al rey, porque antes el rey, su reina lo había nombrado como una posición de grandeza, Daniel, diciendo que tenía una capacidad de don más alta que los otros sabios, pero cuando el rey va a hablar con Daniel en el 14 le dice el espíritu de los dioses santos, como que mete a todos en la misma bolsa. Y Daniel acá está poniendo de vuelta a Dios en su lugar, además de hacer la introducción a la revelación de su parte. Ok, bien. Mencionaste a un personaje ahí. Sí, estamos hablando de Daniel y estamos hablando de Dios, pero él le está diciendo esto a Belsasar, sí, pero quiero que veamos qué metodología usa Daniel, porque a nosotros nos interesa ir al versículo 25, 5:25, pero para llegar a ese versículo, veamos
qué metodología usa Daniel para interpretar estas palabras. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista profético, usamos metodología, ¿qué es lo que está tratando de hacer Daniel en el 18? Solange. Está repitiendo la historia, está haciendo una recapitulación para que, como que él es consciente de que Belsasar no recuerda la historia o no la conoce. Tal vez no es que no la conozca, pero no la recuerda, se le olvidó. Pero está repitiendo ¿qué? Lo que le Esto. pasó a Nabucodonosor. Bien. Y en metodología eso es, ¿cómo le llamamos a metodología esto? Repetir y ampliar. ¿Otra? ¿O comparación te refieres? También. Y si decimos que hay comparación, ¿qué está comparando? Su tiempo de él con el de Nabucodonosor, ¿El tiempo de quién? de Belsasar. A ver, explícate un poco. Sí, porque dice, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. O sea, ahí está recapitulando un poco la historia para después compararla con lo que le pasa a él en cuanto a la habilidad de que él pueda interpretar el sueño. Que también Ah, Nabucodonosor tenía un sueño que no entendía. Entonces está recapitulando eso. César tiene la mano. ujú. Pensaría que está más bien comparando el sueño en sí. El Pero sueño todavía de en el 18 no se menciona. ¿Te refieres al sueño de Nabucodonosor? Sí, está comparando eso. Es un sueño que nadie puede descifrar y para eso pues lo busca, porque antes ya habían dicho de que no había sino uno solo que podía descifrar esos sueños. Ah, bien. Estamos viendo que esto es una parábola, ¿cierto? Porque vamos a ver, me gusta que dijeron, alguien escribió en el chat, a ver, sí, justamente, estamos viendo progresión, y es eso lo que vamos a ver ahora. Porque si ustedes ven, antes de poder, Daniel pudo haber, ok, está Daniel dice, yo voy a hacer lo que quiera, sí, voy a interpretar esta escritura, no me des nada, lo interpreto. Entonces ahí dice mene, mene, y esto significa tal. Pero Daniel no hace eso, ¿ya? Daniel va a hacer un punto muy importante antes de poder pasar a dar una interpretación específica. Y ese es el punto importante que el que nosotros podemos ver y que podemos decir que nos lleva a el 2520, ¿ya? Porque eso es lo que estamos tratando de ver en estos versículos, que tiene que tener las características de 2520. Ok, entonces, ¿qué es lo que hace Daniel? Justamente lo que ustedes están diciendo. Va a traer a Belsasar, ¿ya? Y lo va a llevar, ¿a dónde? Atrás, a una historia relacionada, como ustedes lo dijeron, con Nabucodonosor, ¿ya? Entonces, él le va a decir, ok, lo que voy a hacer entonces es compararte. Está en todo el 19, 20, 21, que lo vamos a ver. Lo que está haciendo es una comparación con una historia que ya es conocida, algo que ha sucedido, que tiene que ver con el reino, ¿ya? Y que no es un hecho aislado, sino que está relacionado. Entonces, él va a hacer una referencia y le dice, tu padre, ¿dónde está? El Altísimo Dios Rey dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, ¿ya? El reino y la grandeza, y gloria y la majestad. Entonces, hace un vínculo, una conexión entre Belsasar y el padre, en este caso dice padre, pero estamos hablando que es su nieto, no era su hijo en sí, era su nieto. Entonces es una parábola. Entonces lo que está haciendo, tratando de hacer es comparar y contrastar. Pero quiero que veamos el versículo, leamos el versículo 19, 20 y 21. 19, 20 y 21. ¿Alguien más? César, ¿podrías ayudarnos?
Hola, ¿me oyen? Sí, Sí. sí. Ah, ok, sí, ya va. Voy a buscar aquí la Biblia. Espera. Ok, entonces Daniel 5:18 Del 19 al 21. a 19:21 dice. Ujú. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían ante él. A quien quería mataba y a quien quería concedía vida. A quien quería engrandecía y a quien quería abatía. Pero cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue apartado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue bañado con el rocío de los cielos, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien él quiere. Ok, entonces, qué es lo que pasó con Nabucodonosor? ¿Qué fue lo que pasó con él? Así, si puedes resumir la historia, ¿qué pasó con Nabucodonosor? Bueno, esa es la historia de Daniel 3 cuando él se ensoberbeció y dijo que no, que él iba a montar esa misma imagen, pero de oro. Y entonces resulta que, eh, bueno, después de ese sueño, ¿no? Que él tuvo de ese gran árbol que cubría todas las naciones y tal, al final lo que hubo fue que Dios le castigó, mm, bueno, le juzgó o le castigó. ¿No? Y pasó todo eso que menciona Daniel, ¿no? Que él comió hierba como buey, que fue bañado con el rocío del cielo, pero al final de todo, él fue restaurado al final de ese periodo de 7 tiempos, que eran 7 años literales. Ok, esto está en el capítulo 4, versículo Ah, 32. eso, 4:32 y dice, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Ok, entonces, lo que sucede con Nabucodonosor es al fin un castigo, ¿no? ¿Y cuándo viene ese castigo? ¿Al principio o al final? Al final. Al final, al ¿sí? principio, ¿no? No es al principio y luego al final es restaurado. ¿Qué piensan ustedes? Porque también me hice esa pregunta. Pero al Yo final también llegué a una... entendía que era al inicio. ¿Cómo? También entendía que los tiempos de castigo cuando se lo proclaman es al inicio que él sufre la degradación para que después se les restaurado. Am, es que depende de la perspectiva, porque primero se tienen que cumplir los 7 tiempos y después él recibe un castigo, que es lo que llamamos el castigo de dispersión, en lo que sería para nosotros. Después viene otra vez y es restaurado, ¿no? Entonces ahí viene la reunión o restauración, como decían ahí. Entonces depende qué perspectiva estés tomando. Ok, entonces no podría ser al final, porque si lo vemos con Belsasar, podría ser sí al final, Pero puede ser porque al no, final de la vida de Nabucodonosor, no como, no al final como de la historia de Babilonia, ¿te das cuenta? O del ajá, reino de Babilonia, sino como que la historia del rey, la vida del rey. sí, exactamente. Y eso es importante lo que acabas de decir, porque si vemos en Nabucodonosor, eh, primero, por qué lo castigó Dios? ¿Qué fue lo que hizo Nabucodonosor para recibir este castigo? No Bueno, describamos cada hecho que él hizo, sino que así de una forma, ¿qué fue lo que hizo Nabucodonosor? se opuso a Dios. Autoexaltación. Ujú. Todas esas cosas, autoexaltación, pero en sí, ¿qué fue lo que él dijo? O sea, hubo autoexaltación, por supuesto, hubo orgullo,
¿ya? Justamente es lo que leímos, que es lo que está tratando de hacer Daniel con Belsasar. Mira, esto fue lo que pasó con Nabucodonosor. Y le dice, ajá, César, Él rechaza un mensaje, rechaza el mensaje de Daniel y hace su propio camino y pone su estatua de oro. No quiere pensar que su reino va a pasar. ¿quién construyó el reino? ¿Dios o Nabucodonosor? Le fue otorgado a Nabucodonosor, dice, pero yo corrijo lo que dijo César en un punto solamente que no es la profecía de Daniel, es la profecía de Dios. Solo Daniel era el que lo comunicaba. ¿Está bien así, César? ¿O tienes algo que decir? No, Ok. pero Daniel es el mensajero. O sea, es el Ujú. mensajero enviado. Dios no te habla directamente, Él siempre habla por medio de hombres. Ok, entonces, lo que sucede con Nabucodonosor al final es que Nabucodonosor, em, como, a ver, dice en el versículo 19 que leyó, por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Así que lo que Nabucodonosor está diciendo es, yo hice esto, yo construí Babilonia, yo soy el poderoso de Babilonia con mis propias fuerzas, ¿ya? En otras palabras, ¿no? Y Daniel, y Dios le dice, no es así. Hay un orgullo tremendo en él, no vamos a hablar de su orgullo ni nada de eso en sí específico, pero así verlo de un panorama general. Entonces, el castigo que se le fue otorgado a Nabucodonosor no era precisamente tu reino será dividido, destruido, sino que fue un castigo, como lo leyó César, dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres y fue semejante a las bestias. Entonces, luego, porque el reino después fue restaurado. Así que quiero que veamos esos pequeños detalles, ¿sí? En el versículo, a ver, déjame ver aquí las notas que tengo. Una duda. De ahí adelante. Sí. O sea, ¿a qué se refieren con que es relativo el principio al final? Un poquito de contexto. No, que estaban discutiendo si es al principio o al final. Depende de a quién te refieras, de Babilonia o del rey. Ujú. Ya, pero mm, en Que el caso de, Babilonia, en el caso de Nabucodonosor es al final. Al Y en el final es caso, restaurado. y en el caso del reino, Todavía sigue Belsasar. ok, listo, gracias. ¿sí? Porque el versículo 22, después de decirle, Daniel, mira la historia, ¿ya? Como tú lo dijiste, línea sobre línea, ve la historia, mira lo que sucede, ve Babilonia, este es el reino. El reino no fue destruido, lo acaba de decir Solange, y va a ser destruido aquí en esta historia, sí. Entonces le dice en el 22, y tú, tu hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Y vuelve a decir, si no, lo que tú has hecho es justamente lo que hizo tu padre, porque en el versículo 23 al 24, bueno, todo el versículo 23, esto es lo que le está diciendo, estás haciendo exactamente o prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa la hijo en términos proféticos? ¿Recuerdan Tenemos, ustedes? tenemos a Mica, su manita. Ah, perdón, Mica, no te vi. Adelante. Ah, perdón, no quería interrumpir por ahí si venías con un hilo. No, le No. iba a comentar nomás que, a mi entender, eh, no es que él hizo lo mismo que el padre, sino al revés, porque Daniel le hace un énfasis al final de esa oración del versículo que es, sabiendo todo esto, Nabucodonosor no conocía a Dios, no tuvo pruebas y Dios se le revela, además del sueño, para que tenga mayor entendimiento con la humillación que le hace, ¿no? Que es una parábola, pero se le hace vivir en carne lo de transformarlo en bestia. Y ahí Nabucodonosor, cuando conoce realmente a Dios, elige.
y elige su redención. Belsasar, si bien no tuvo la experiencia en carne de su ancestro, era una historia que si él quería ese hito, podía conocerlo. Por eso él rechaza el mensaje, no como hizo Nabucodonosor. Le dice, vos sabías esto, vos tenías la información, y sin embargo, ahí sí repite una parte de algo similar que hizo Nabucodonosor, pero la diferencia de por qué a él le cae el juicio en el reino es que él sabía. El momento del juicio es cuando él tuvo oportunidad de hacer algo diferente y eligió, en vez de humillarse, eligió ensorbecerse todavía más, porque fue más lejos de lo que hizo Nabucodonosor. No dijo de palabras, yo soy Dios, sino que directamente usó las cosas del templo. Me gusta eso porque, o sea que Nabucodonosor en sí tenía una oportunidad y la tuvo, pero Belsasar no tiene una oportunidad, porque Daniel le hubiera dicho, mira, tu padre hizo esto, ¿sí? Pero él se arrepintió y, ¿sabes? Su reino fue restaurado. Tú puedes hacer lo mismo. Pero no le dijo eso. Y proféticamente, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo lo entendemos proféticamente en esta historia de Belsasar? Juicio. Pues sí, porque estamos hablando del 2520, por supuesto, pero por eso quería que viéramos el 22, porque dice, y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Rebeldía. Ajá, pero ¿cuál es la simbología por qué le dice hijo? Yo creo que lo mencionamos al principio, ¿no? Estábamos hablando de las generaciones. Como Parminder dijo, me gustaría decirlo mejor por generación en vez de rey, ¿ya? Usar la palabra generación. ¿Qué generación es esta, proféticamente hablando? La cuarta. La cuarta generación. ¿Y qué pasa con la cuarta generación? La última. Es la última. ¿Tiene una oportunidad como la tuvo Nabucodonosor? No. Es que creo que es perdón, yo porque igual nosotros justo ahora capaz ya no es necesario la protección de palabras, pero en realidad sí tuvo la oportunidad, porque si no Dios sería injusto. Lo que él no puede escapar, porque eligió, si no Dios nos tendríamos predestinación al castigo y no es así. Él ya no puede escapar porque se cumplió y entró proféticamente por elección en la cuarta generación. Pero él tuvo oportunidad, por eso dice que sabía. Sí tuvo oportunidad, pero no ahora. La Sí. tuvo ¿Cuándo antes. tuvo esa oportunidad? Perdón, Mica. ¿Cuándo la tuvo? Durante el tiempo del juicio, antes tenía oportunidad, pero cuando llega el momento, como en los juicios humanos, ya llega el momento de la declaración ya del juez, cuando ya está finalizados los tiempos de juicio, se dice la sentencia. Entonces él ahora está en tiempo de sentencia, por eso no hay vuelta atrás. Su último Ah, acto que corroboró lo que él eligió en su corazón fue el robo y lo que hizo con las cosas del templo, pero ya estaba sentenciado. De hecho, él lo hizo sin saberlo después de estar sentenciado. en este capítulo 5, podríamos decir, o sea, leyendo esta historia de Belsasar, ¿cuándo él pudo o tuvo esa oportunidad? Específicamente, ¿cuándo? ¿Antes o durante la fiesta? Para hacerlo más Ah, específico. antes tiene que ser, pero Exactamente, dejó los demás. exactamente, antes de la fiesta. Ahí podríamos ver, pero ya en la fiesta, ya tú lo acabas de explicar. O sea, no. Entonces es ahí donde nosotros vemos que, por supuesto, no podríamos ver la injusticia de Dios. Él no hubiera tenido oportunidad, porque sí, podríamos decir que sí. Creo que Solange iba a decir algo. No, eso iba a decir que es cuando marcamos el comienzo de su oportunidad, o sea, cuándo fue su momento. Y realmente fue antes de la fiesta, exactamente, porque si él conocía esta historia, pues él hubiese respetado lo que es de ese pueblo, lo que es del templo, lo que es de Dios. Y no, no es que no conocía la historia, porque aquí Daniel dice tú sabiendo, o sea, él sí la sabía, pero aún así osó como desafiar la autoridad o el respeto, se puede decir la reverencia a las cosas sagradas de Dios, entonces, consecuencia inmediata por ser la cuarta generación. Eso me gusta, una consecuencia inmediata. Es cierto. Entonces, bien, ¿algún comentario más hasta aquí? ¿No?
Bien, entramos entonces al versículo 24. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Es que ya cuando le dicen a la profecía a Nabucodonosor sobre él, ¿es sobre el reino también de Nabucodonosor? ¿Es una doble profecía? A ver, ¿cómo así? No entendí muy bien. Porque están diciendo que el reino y Nabucodonosor tienen dos dispensaciones, vamos a decir así, pero tienen el mismo juicio. Estamos Mm, viendo, ¿ok? Estamos viendo, o sea, si hablamos del castigo, reciben el mismo castigo de los 7 tiempos. No sé si a esto te refieres. Pero en este caso no estamos viendo específicamente cómo le pasó a Nabucodonosor. Por eso es una historia de progresión, ¿ya? Pero sí estamos viendo justamente esto, por eso es que estamos viendo el 126, porque el castigo que recibe Belsasar también es sobre tiempo. No sé si a eso te referías. Bueno, eso es lo que estamos tratando de estudiar, ¿no? Y lo vamos a entender mejor, creo. Sí, sí, te entendí. Sí. La profecía de tiempo de Belsasar también. ¿Cómo? Sí, sí, entendí. A Belsasar también le dan otra profecía de tiempo, sí. Correcto. O sea, el castigo, porque el castigo, ahorita incluso vamos a entrar a eso, ¿sí? Pero no sé si alguien tenía otro comentario, ¿no? no. Ok. Bien, entonces 24. El versículo 24, a ver, Martita, ¿estás ahí? Sí, ahí está. ¿Podrías ayudarme? Por- Si puedes. Y si no, entonces a Giovanna, Liliana. Versículo 24 Sí, sí, 24. del Eh, capítulo 5. sí, estamos en Daniel 5, ¿sí? El versículo 24, Ajá. 25, 26 y 27. Bueno, entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Todo. No, La solo misma hasta, noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ok, está bien. Ajá, y Hasta ahí. Bueno, el 31. Bueno, está bien. Hasta ahí está 31 dijo. Y Darío de Media tomó el reino. Bueno, bien. Gracias, Martita. Ok, entonces básicamente lo que acaba de leer Marta, así en términos simples, es que el reino de Babilonia ya no es más, dejó de ser, ¿sí? Y fue dado a los persas, ¿ya? Y Daniel eso es lo que está tratando, lo que interpreta, ¿ya? Entonces, César al principio nos dijo que Daniel era un símbolo de la última generación, dijiste, César, no mal recuerdo. Que también eso creo que es muy importante tenerlo presente, ¿ya? Entonces, bien, ¿cómo nosotros hicimos, a dónde fuimos para poder interpretar este texto para decir nosotros,
obtuvimos el 126 de allí. ¿Qué hicimos? ¿A dónde fuimos? Esa fue o sea, estas eran las monedas de Babilonia. O sea, las monedas, ¿no? A ver si me acuerdo, Edith. Entonces, había una para Babilonia y otra para el pueblo de Dios. Y de ahí se sacaron los valores. Bien. Lo que recuerdo así. Sí, está bien. Fuimos a la concordancia Strong, ¿verdad? Para poder entender en qué idioma, qué lenguaje nos estaba hablando en sí el capítulo 5. Y hay algo que quiero mencionar antes de poder pasar a este paso. Es que Daniel, el libro de Daniel, no todo está escrito en un mismo idioma, ¿sí? Hay partes de Daniel que están escritas en ¿cómo se llama? ¿Alguien me recuerda el idioma de Babilonia? ¿Caldeos? Caldeos. ¿Caldeos? Ah, ok, caldeos. ¿Ya? Hay parte también. Entonces, precisamente, justamente lo que estamos leyendo, también tenemos que ver, como nos dijo Lili, vamos a ver también el significado de este idioma, caldeos, ¿sí? Y gracias a Dios que la concordancia nos tira esa información. Y eso es una gran ayuda. Entonces, mene significa... ¿Qué significa mene? Contar o enumerar. Ajá. Es una medida, ¿cierto? La concordancia Strong dice, sí pueden ver ahí, ¿verdad? Ujú. ¿Verdad? Ok. Significa mina. Es un peso, es una medida, es un peso, es una medida. Vamos a hacerlo así, de a poquito. Bien, y como nos dijo Lili, puede ser 50 shekels o 60 shekels, o sea, del 50 de Babilonia, ¿cierto? Y 60 en hebreo, arameo. Ando un poquito mal con eso, ok. ¿Qué quedó? En Israel. En Israel, la moneda de Israel. Así mejor, ok. Entonces, significa eso, mina o una libra, que es este peso fijo, ¿no? Entonces, el simbolismo oculto en todo esto es dinero, ya este es el simbolismo oculto. Entonces, esto se calcula por shekels, ¿ya? Como ya lo dijimos, 50 o 60. Entonces, luego dice, vamos a ponerlo bien bonito. Entonces, a ver, mene, vamos a ver, 50 o 60. Pero vamos a ocupar solo uno. Así que hay dos veces 50 o 60. Luego sigue tekel, ¿verdad? Tekel. Ok, gracias. ¿Y tekel qué simbolizaba? La mitad. No, No. 20 shekels. Ujú. Es un ciclo, ¿verdad? Ujú. Shekel en idioma caldeo. Ajá, exacto, significaba un ciclo. ¿Y un ciclo era cuánto? 20 20. ¿20 qué? shekels. Eras ¿Verdad? un 20 ciclo. jeras. Sí, ¿verdad? Bueno, hay versículos que nos dicen eso, Levítico 27:25 y Ezequiel 45:12. Dice, y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos serán una mina. Ok, entonces, ¿y qué era una jera? ¿Recuerdan? ¿Qué es una jera? Porque es importante que sepamos esto también. ¿Qué es una jera? Es, Es una unidad monetaria, Ujú. la mínima, creo, la más pequeña. Por ejemplo, podríamos decir en nuestro
sistema monetario podríamos decir que es como centavo, o Ujú. o sea, era lo más pequeño, era como la 20ª parte, ¿no? De un ciclo. Ajá, bien, bien. Entonces, también dice en Strong que era como 16 granos de cebada o de 4 a 5 algarroba. O sea, era algo bien poco. Viene siendo así como centavos. Bien, y por último, ya el versículo nos dice, ay, este color. Yo no sé si está escrito bien, pero ese es el día. Ahorita después nos mandas una foto, ¿viste? Del tablero. Sí, sí, está bien. Ok, ¿y Yuparsin qué significaba? Solange lo dijo, La mitad de. la mitad de. Y en este caso sería la mitad de qué? De shekel. No sé, mira. De un mene, creo que de un mene. Un menos, sí. Sí, la mitad de un mene. ¿Y cuánto era la mitad de un mene en este caso? 60 tiene que ser. 30. 25 y 30, ¿verdad? Ujú. Ok, 25 y 30. Ahí estamos bien. Ok, entonces vamos a hacer la conversión. Pero en este caso necesitamos el 126, pero igual nos van a salir el 151. Entonces, 50 y 50, 25. A ver, ¿cómo es? Ayúdenme. 100. Sí, Sí, 100, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? 1, 100, 25 y 1. 121, 126. 126. Está bien. Lo tenemos bien. ¿Ya? ¿Y acá cuánto nos da? 60, 60. 120, 30, 151. ¿Sí, verdad? Con el ciclo. 151. Ok. Igual los dos son símbolos de 2520. Y para los dos hay una estructura, la cual también nosotros tenemos estudios sobre eso, ¿no? Pero este es el que nos estamos estudiando ahora. Ok, entonces, si un ciclo son 20 jeras, también se hizo esta conversión. A ver, 126, me corrigen si esto no está bien. Por 20 jeras, esto era igual a 25, 2520. Creo que sí, ¿verdad? Ok. Listo. Entonces, bien, así de una forma simple como la vemos ahora, pero en su momento no lo fue. Parminder fue el que trajo, o sea, él dio su primera aplicación, si no mal recuerdo, acerca del 126. ¿Qué fue lo que predijo Parminder? ¿Recuerdan? ¿Qué predijo él cuando trajo y dio una aplicación del 126? Y ahí es donde vamos a entrar en el otro estudio. ¿Ley dominical? Ajá, es correcto. Él predijo una ley dominical. ¿Para quién? ¿Para quién? La del 2014. ¿Cómo? De 2014, la ley dominical. 2014, exacto, para los sacerdotes, ¿no? Antes de su cosecha. Entonces fue 2014, ¿ya? Entonces, y 2014 también lo conocemos como el medio camino. Así que hay una serie de pasos para poder llegar a decir que 2014 es una ley dominical, ¿ya? Pero fue la aplicación del 126 con toda la historia que nosotros tenemos, alfa, ya, y omega,
omega, creo sí, alfa y omega, para llegar a las conclusiones de que 2014 es una ley dominical. Así que ese será el otro estudio, por lo menos hasta ahora lo vimos así de una forma más principal, porque nosotros utilizamos esto, y también recordar nada más, hacer énfasis en la importancia de Daniel, si vemos en Daniel 5, Daniel 4, es como ese contexto, ¿no? Para Daniel 5, ¿ah? Porque Daniel 4 nos está hablando del 2520 y Daniel 5 también nos está hablando del 2520, ¿ya? Y así como 2520 no está en la Biblia ni el 126 ni nada de eso, todo esto tiene su relevancia profética. Bien, ¿algún comentario final? ¿O algo que quieran agregar? ¿O algo que no quedó claro o está muy claro, verdad? No, tal vez te iba a pedir si me podías repetir la lógica de las cuentas que están en la pizarra. Sí, claro que sí. Voy. Bien, Desde la bien. parte de Uparsin, del otro te entendí, pero ahí sí me pierdo yo. Sí, lo que significa Uparsin. Uparsin significa la mitad, como dijo, la mitad de, ¿ya? Y como dijo, tu reino será dividido, ya que es lo mismo Pérez, tu reino ha sido roto, este es Uparsin, ¿no? O Pérez, que es lo mismo. Tu reino ha sido roto, ha sido dividido, entonces significa la mitad de. Y cuando buscamos nosotros en la concordancia, es la mitad de un mene, ¿sí? La mitad de un mene. Entonces, el mene equivale a 50 shekels o 60 shekels o 60 tekels. Entonces, de ahí, por eso sacamos la mitad de un mene, la mitad de un mene. Y más el ciclo, entonces nos da 126. No sé si quedó claro. Claro, ahí, porque entendí como que lo estabas dividiendo sobre el 126, por eso me había perdido. 25 ok. sobre 126 y 30 sobre 150. No. Era la Ahora sí, otra página, no me perdí. Gracias. No, era la suma total. Sí, no era sobre. Okay. ¿Y cómo justificamos que lo multiplicamos por el tekel, por el ciclo? ¿Cómo? Acá en el 126. ¿Te refieres a Claro, este? sí. No, y antes, porque ¿de dónde tenés que yo perdón que me perdí porque esta no lo vi antes? El 126 y el 151, que dijiste lo multiplicamos. ¿Cómo es la lógica de que nosotros nos damos cuenta que lo multiplicamos? Si entiendo, Uparsin te está diciendo que lo diviso, tenés o 25 o 30, depende de lo que sea menos, pero ¿cómo llegamos a la conclusión de multiplicar por las jeras? ¿Alguien quiere responder? Porque también me interesa saber mucho sobre eso. Marco, ¿quieres ayudarnos? No sé si puedo, a ver, es un poco así como un enigma, ¿no es cierto? Porque cuando Daniel da la explicación, obviamente él no habla nada de números ni de valores monetarios. Entonces, lo que nosotros hacemos es una aplicación de esa profecía que es bien diferente de lo que el mismo profeta explica. Yo pienso que hay una lógica de multiplicar esos valores porque es como lo está enumerando, ¿no? Hay una secuencia, ¿no? Es como él lo pone en la frase en una secuencia. Mene, mene, tekel, ufarsin. Son cuatro cosas que pone una frase tras otra. Esas cuatro cosas forman la profecía o el enigma. Entonces creo que hay una lógica de simplemente multiplicar estos porque lo está haciendo, pero de forma verbal o de forma, no sé si me explico bien, no sé si me logro explicar bien. No poniendo los cuatro en una secuencia, una frase, es una multiplicación de por sí, pienso yo.
Sí, sí, tiene sentido, ¿no? Por la lógica que lleva cada uno igual acá, o sea, el, ¿cómo es? El ciclo, ajá, el ciclo. Entonces tiene un ciclo, 20 geras, o sea, es parte de. Entonces, Ya, yo ok. lo entendí. Eso del ufarsin, eso hay que saber hebreo o hebreo para entenderlo, lo que está haciendo, o arameo creo en ese caso. No, Arameo, porque creo. ese ufarsin, yo no lo recuerdo de memoria ahora, pero eso es algo así como una frase, ¿no? Es como, en español creo que diríamos, es la mitad de un mene. Y el ufar, por eso no ponemos Pérez nomás, ¿no? El ufarsin, eso es una construcción que nos indica que hace referencia al mene y no a tekel. Ujú. No, Ok. la gramática es un asunto gramatical. Es decir, el que está ahí en el medio es Tekel, no está dentro del grupo. Y También está como por shekels, ¿no? Shekel es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Tekel o shekels. Sí. Bueno, claro, entiendo, es un permiso intuitivo sobre las reglas que uno persigue. Es como, bueno, justamente el 126 es obtenido del múltiplo de los 1260 años, o sea, son reglas que uno se permite buscando la lógica y después corroborando si tiene con las reglas del Miller una coherencia. Mm. Pero yo me perdí en cómo se obtuvo el 126 y el 151 a partir del 25 y el 30, o al menos cómo está referenciando en la pizarra. Perdón que parece una pregunta tonta, pero quería consultarle para no quedarme con la duda. Bueno, si tú traduces esas palabras que eran dos cosas, ¿no? Era una palabra y era un valor. En español también tenemos eso, ¿no? Algunos nombres para monedas son valores, pero al mismo tiempo son una palabra, nada más. Ok, entonces si tú haces eso, Daniel toma la explicación yendo por el significado de la palabra. Pesado, pesado, hallado, falto, ok. Pero los pioneros descubrieron que también se podría simplemente tomar el valor monetario o el peso de esas palabras, que también significan ese doble sentido, ¿no es cierto? Doble significado de la palabra. Si tú haces eso, tú tienes ahora dos opciones. Si, porque hay varias monedas de diferentes valores, de diferentes rangos, por así decir, ¿no? Si tú haces ese cálculo en centavos o si haces el cálculo en pesos, en jeras o en shekel, o en ciclos, ¿no? Y según esto tú llegas a o 126 o 2520. No sé si esto era la pregunta. Pero ahí lo que yo me perdí, pero para no hacerles largo, si no hacemos después del video, es cuántas geras en todo caso sería en un mene, o porque están haciendo una especie de regla de tres. Yo quería entender eso, la cuenta de dónde salió el número. Es 126 a partir de 25 menes, o sea, medio mene. No sería 25 menes, sería medio mene. Como me da el número de moneda, digamos, 126. Y serían 126 geras, entonces lo que obtienen de resultado. No, esos son 50, más 50 son 100, más 1 son 101, más 25 son 126. Pero Ah, estamos ok. hablando de ciclos, no estamos hablando de jeras. Ok, ok, Ujú. Eso, no entendía la conversión porque capaz que la dijeron y yo no la escuché, eso quería consultar, así no me Ya. quedan con duda. Gracias. Y la única complicación es que esos valores es lo mismo, no, así como peso, ¿no? Peso es en España, pero peso también es en Honduras o en Bolivia y tiene otros valores. Un peso es un poco diferente en cada lugar. Entonces el mene o el ciclo era un poquito diferente en Babilonia que en Israel. Por eso es o 50 o 60. Eso es todo. ¿Sí quedó claro? Ujú.
Sí, muchas gracias. Julita tiene aquí una cosa que ella vio. Mm, Y es en versículo 18. ¿Quieres explicar? Yo explico. ¿Cómo quieres? Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, 1, el reino; 2, la grandeza; 3, la gloria; y 4, la majestad. Y dice: wow, aquí son 4 elementos que Dios le dio, ¿no es cierto? Y yo recuerdo que en mi Biblia yo tenía subrayado también esos cuatro elementos. Y es interesante porque estamos hablando de 4 generaciones. Y de el número 4, que significa restauración. Y también vemos, por ejemplo, en el versículo 25, cuando está escrita en la escritura en la pared, son 4 palabras, que es Mene, Mene, Tekel, Farsin. Y esas 4 palabras, el significado, según la interpretación, son de destrucción, ¿no? Entonces, vemos también el número 4 como haciendo su función de reunión y de restauración, digamos. Destrucción y restauración, ¿no? Así, ¿no? ¿Recuerdan los 4 insectos de Joel 1? ¿No? Que era un símbolo de la destrucción. También los 4 carpinteros Los 4 carpinteros, sí. de Ezequiel. ¿Y por qué se le dice a los dos restauración y destrucción a la misma vez? Esos son los que simbolizan los 2520. Tenemos el tiempo de la dispersión, que era la destrucción, y también tenemos el tiempo de la reunión, que es la restauración del pueblo. Claro, ese número que es un símbolo para un juicio, por así decir, puede, como cualquier juicio, ¿no es cierto? Puede ser favorable para ti y puede ser malo para otros, o viceversa. Entonces, es la naturaleza del juicio. Para unos es la ida al cielo, para otros la ida al infierno, por así decir, ¿no es cierto? Entonces, contiene esos dos lados, y los 2520 para uno es uno y para otros es otro. Y en la aplicación sobre Israel y Judá, nosotros vemos que la historia de la Biblia es muy clara, que para unos es una maldición y para otros es una restauración. También en la misma historia de Babilonia, ¿no? Vemos que en Nabucodonosor Dios le da reino, grandeza, y entonces él está restaurando aquello que se le había quitado. Y después de los 7 tiempos, ¿no? Y después en la historia misma de Babilonia, pero con otro rey en el tiempo de Belsasar, que ya es la 4ª generación, entonces viene la destrucción porque vuelve a incurrir en el mismo pecado, aún sabiendas de las consecuencias, ¿no? ¿Ese Ah, sentido? no, sí, genial, genial. Sí. Sí. Eso. Ok. Gracias. No, gracias. Qué buenos aportes. Gracias. Bien, entonces, si no hay alguien más que tenga alguna pregunta o algo, entonces vamos a tener la oración final. ¿No? Ok. Entonces, vamos a orar. Solange, ¿te gustaría terminar con una oración? Oremos. Amén de buen Dios que moras en lo alto del cielo, Señor, te queremos saludar en esta hora y agradecer por este estudio que hemos tenido, por poder recordar aquellos mensajes que hemos recibido y poder entender cada vez más y profundizar en ellos, Señor. Pedimos que atesores estas verdades en nuestra mente, en nuestro corazón, para que no sean olvidadas y que así también, Señor, nosotros podamos recordar la historia y que no nos acontezca el mismo error que Belsasar comete, sino que esté dentro de nosotros presente la historia pasada para que sea nuestra guía para nuestro presente y así también para nuestro futuro. Quédate con los que están aquí presentes y con los que no pudieron estar, Señor. Bendice cada uno de los hogares y te alabamos y te agradecemos en este santo sábado por todo este estudio. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.
A ti, muy buen tema.